Saludos y bienvenidos a una nueva edición de DGII 360, el espacio donde compartimos con ustedes lo más relevante en materia tributaria. Les agradecemos por acompañarnos desde todos los rincones de la República Dominicana, así como desde otros países, a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales. Es un placer tenerlos con nosotros. Hoy estaremos conociendo la Subdirección de Fiscalización, pilar fundamental para garantizar que todos los contribuyentes cumplan de manera justa y equitativa con sus obligaciones fiscales. Además de impulsar mejoras en los procesos, promueve la formalidad y optimiza la recaudación. Para eso estaremos conversando con Eddie Arango, subdirector de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre la planificación, supervisión y ejecución de múltiples estrategias que buscan detectar, prevenir y corregir el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Además nos acompaña Jeffrey Olivo, gerente de planes masivos, Marvin Cardosa, gerente de riesgos tributarios, y Carolina Hidalgo, gerente de planes selectivos, cuyas áreas desempeñan un papel estratégico en el fortalecimiento de la administración tributaria y contribuyen de manera complementaria a una fiscalización más eficiente, innovadora y orientada a resultados. También estará con nosotros Halmington Taveras, encargado del Departamento de Gobernanza de Datos, y Lili Cruz, encargada del Departamento de Gestión y Control de Fiscalización, dos áreas claves en la estructura de la Subdirección de Fiscalización, cuyo trabajo fortalece la calidad, la transparencia y la efectividad de los procesos. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado en el día de hoy para ustedes. Así que quédense con nosotros porque ya comienza DGII 360. Saludos amigos televidentes, a continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informó que durante el mes de julio de 2025 recaudó 76.473.8 millones, superando en 7.606.9 millones lo recaudado en igual mes del año anterior, lo que representa un crecimiento interanual de 11%. Este resultado también supera en 2.472.7 millones la meta establecida en el presupuesto general del Estado, alcanzando un cumplimiento de 103.3%, mientras que el crecimiento mensual fue de 4.8%, equivalente a 3.103.1 millones adicionales, lo que refuerza la tendencia sostenida de crecimiento estructural en la recaudación tributaria. Por otro lado, la DGII anunció que otorgará hasta el 30 de septiembre de 2025 30.000 certificados digitales gratuitos a aquellos grandes locales, medianos, pequeños, micros, no clasificados y entidades estatales que utilicen el facturador gratuito como mecanismo de emisión de comprobantes fiscales electrónicos. Para más información, se pueden comunicar con nuestro centro de contacto al teléfono 809-689-3444 o enviar un correo electrónico a información@dgii.gov.do. También pueden acceder a nuestro portal www.dgii.gov.do en la sección Publicaciones y cliquear en Avisos informativos. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. La DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 11 de agosto es la fecha límite para el pago del impuesto a la organización de juegos telefónicos, retenciones, impuestos sobre la renta de asalariados, IR3, retenciones y retribuciones complementarias, IR17, impuesto regalías de minerales, contribución de salida de líneas aéreas, segunda quincena, julio 2025. Para el jueves 14 de agosto se debe realizar el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 15 es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia,
Anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Ventas mercado local, zonas francas. Remisión de información, formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Edison Soto Fermín e Irma Teresa Valera Tavares con 50,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por la notaria pública Ángela Fontanillas Bueno. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana. Estamos de regreso en DGII 360. La Subdirección de Fiscalización es la columna vertebral del control tributario en la DGII. Bajo su responsabilidad recae la planificación, supervisión y ejecución de múltiples estrategias que buscan detectar, prevenir y corregir el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Hoy conversaremos con Eddie Arango, subdirector de fiscalización, quien lidera este equipo para conocer su visión, los logros alcanzados y las prioridades que marcarán el futuro de esta área estratégica de la DGII. Bienvenido a DGII 360. Gracias Marlene, gracias Raiza por la invitación. Y para iniciar de inmediato con esta conversación, nos gustaría conocer efectivamente cuál es el rol fundamental de esta subdirección de fiscalización dentro de lo que es la estructura de la DGII. Mira, la subdirección tiene como misión el cumplimiento tributario a través de acciones estratégicas de control y fiscalización. Pero esto se resume en unas palabras llanas en planificar. O sea, nosotros planificamos cuáles son las auditorías, las fiscalizaciones que se van a llevar a cabo, tomando en cuenta algunos criterios. ¿Cómo está compuesta la subdirección de fiscalización y cuáles son las funciones que cumplen cada gerencia? Bueno, nosotros contamos con 3 gerencias. Tenemos la gerencia de riesgo tributario, la gerencia de planes masivos y la gerencia de planes selectivos. Adicional a esto tenemos 2 departamentos, uno de gestión y control de fiscalizaciones y uno de gobernanza de datos. ¿Cuáles son los indicadores que utiliza la subdirección precisamente para medir el impacto de todas esas acciones sobre el cumplimiento tributario? Nosotros tomamos en cuenta en nuestros cruces de datos que trabajamos las omisiones que tienen los contribuyentes en un periodo determinado, la recaudación por acciones fiscales y sobre todo, que es algo en lo que nos hemos estado embarcando en los últimos años, la gestión de riesgo. Porque, lo decía el director en muchas participaciones que ha tenido, no es justo ni es eficiente quizás usted dedicarle tiempo a intentar fiscalizar a un contribuyente que siempre lo ha cumplido todo, que su comportamiento siempre ha sido ejemplar, y obviar a quienes normalmente no son los que mejor se portan en el comportamiento tributario. ¿Cuáles han sido los principales logros en los últimos años en materia de fiscalización? Yo diría que poder fortalecer precisamente este último punto que te he mencionado, la gestión de riesgo. Poder contar con cruces de información, data, a través de la factura electrónica que ahora se ha incrementado en los últimos años, que nos suple de muchas informaciones, que nos permite con sistemas de inteligencia artificial, con minería de datos, poder tener decisiones más certeras. Nos gustaría saber cuáles son aquellos retos que enfrenta actualmente la fiscalización tributaria en el país. Esta misma digitalización de la cual yo le he hablado, esto nos permite ser más eficientes, nos permite tener mayor capacidad de manejo de información,
pero al mismo tiempo eso ha incrementado la forma en que los contribuyentes ejercen su trabajo del día a día, su forma de comercio. No es lo mismo usted coger 10, 20 años atrás y fiscalizar quizás 10 contribuyentes que usted sabía dónde estaban, que llevaban quizás sus registros de manera manual, sin mucha capacidad de poder diferir o esconder su forma de trabajar ante la administración tributaria. El hecho de estos avances tecnológicos también ha traído muchas formas de manera digital de hacer negocios, que no necesariamente están acompañadas con reglamentos que existen actualmente o con leyes que existen actualmente. Nosotros siempre hemos dicho, la administración tributaria tiene un gran reto. Si vemos a la parte legislativa, tenemos un código del año 1992. Sin embargo, si ustedes calculan cuánto ha avanzado la tecnología del 1992 a la fecha, existen modelos de negocio que en esa fecha ni siquiera se imaginaban que podían existir. Entonces, el gran desafío es cómo nosotros podemos ir adaptando los mecanismos que tenemos, las herramientas que tenemos y las legislaciones que tenemos para poder fiscalizar de manera eficiente al mismo ritmo en que han avanzado los contribuyentes en sus negocios, nosotros poder avanzar esos mecanismos y esas herramientas en la subdirección y en la administración tributaria como tal. Y en esa misma línea, Eddie, ¿cuáles son las prioridades estratégicas para el próximo año dentro de lo que es la subdirección de fiscalización? Mira, nosotros debemos enfocar, primero, seguir fortaleciendo la gestión de riesgo y la percepción de riesgo. Primero porque las informaciones cada vez son más. Tenemos más forma de poder tener en base a comportamientos, en base a cruces de información, en base a inteligencia artificial, poder detectar cuando un contribuyente tiene un perfil de que puede hacer acciones de evasión. Antes, el problema que existía era que no se tenía acceso a mucha información. Ahora el problema que tenemos es que tenemos tanta información que no podemos determinar de una manera eficiente, si no tenemos las herramientas tecnológicas, cuáles de esas informaciones son correctas o no, cuáles son las que nos van a llevar a una buena decisión. Porque asimismo como tenemos muchas informaciones importantes, tenemos muchas que hay que desechar, porque no aportan ningún valor o pueden confundir en las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, uno de los grandes desafíos es y cómo nosotros podemos tener para un próximo año, tener una mejor calidad de la forma en que elegimos los datos que vamos a utilizar. Ese es la gran meta que debemos tener como administración tributaria, de que mira, yo acabo de recibir 1 millón de información este mes, ¿a cuál le doy prioridad? ¿Cuál yo entiendo que es la que me va a dar una mejor tasa de retorno? ¿Cuál yo entiendo que es la que le va a dar mejor aporte a lo que hace la subdirección y sobre todo a lo que hace la institución, que es recaudar, pero tomando en cuenta que recaudar no es atosigar a un contribuyente, es fiscalizarlo porque usted ha realizado acciones que no debió realizar. No es que yo voy a tomar ahora, bueno, yo quiero recaudar, tengo mucha información y voy a empezar a fiscalizar a todo el mundo. Porque el hecho de usted ser más eficiente, el hecho de usted poder aumentar la percepción de riesgo, no significa que usted se le olvide que el contribuyente también tiene derechos y que el contribuyente también tiene que ser respetado como contribuyente y que usted debe ser no solamente eficiente, sino debe ser una administración justa. En ese mismo orden de las herramientas tecnológicas, nos gustaría saber cómo se apoya la subdirección en la tecnología para el análisis de datos y la automatización de procesos. Esta subdirección, cuando la gente escucha el nombre, ya causa una confusión,
porque normalmente cuando se escucha a su dirección de fiscalización, la gente se transporta a muchos auditores visitando empresas. Sin embargo, ese personal no es el que está bajo mi subdirección. Nosotros somos más de planificación. Todo lo que se hace en cada una de las gerencias y departamentos es ver información, cruzarla, buscar comportamientos de los contribuyentes en base a esas informaciones, crear modelos de riesgo en base a esas informaciones, priorizar estas fiscalizaciones en base a informaciones. Entonces, todo esto se hace con herramientas tecnológicas. Y en ese sentido, ¿qué papel juega entonces la fiscalización como una herramienta para reducir la evasión fiscal? La percepción de riesgo. Tal como te decía, la recaudación que se logra por una fiscalización en ningún lugar es un porcentaje que usted pueda decir que gracias a esto se lograron las metas de recaudatorias cuando se ve con números fríos. Sin embargo, esto es como cuando decían en los campos antes, yo soy de pueblo, cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta. Entonces, la fiscalización es como este control, este recordatorio de que nosotros estamos viendo cuál es tu comportamiento, estamos viendo que tú hagas las cosas bien. Entonces, esto aumenta indiscutiblemente la percepción de riesgo y promueve el cumplimiento voluntario, porque nadie le gusta que le digan tú estás haciendo esto mal. Nadie quiere que la institución le pueda sancionar porque se haya descubierto que está evadiendo o que está cometiendo deberes formales. Entonces, la percepción de riesgo cuando se ve con números fríos, quizás no es un porcentaje tan significativo a nivel de recaudación, pero sí, indiscutiblemente, contribuye a que parte de lo que sí se recauda por otros métodos sea por esta percepción de riesgo que sin duda elevan los planes de fiscalización. ¿Cómo se articulan las distintas gerencias bajo su coordinación para evitar la duplicidad que mencionaba hace un rato y ser más eficientes? Mira, yo creo mucho en el trabajo en equipo. Yo soy una persona que entiende que nadie puede solo. Nadie es el todo. La fortaleza de una persona, desde mi punto de vista, es la fortaleza de las partes que lo componen. Entonces, en el tiempo que he estado al frente de la subdirección, he tratado que las decisiones que puedan ser relevantes de la subdirección como tal, consultarlo con cada uno de los gerentes y los departamentos. Me gusta hacer las reuniones en conjuntos porque esto ayuda a ver diferentes puntos de vista. Hace un momentito usted también resaltaba lo rápido que va la tecnología, la importancia de tener una buena gestión de toda esa información que a su vez arroja la tecnología misma, y en ese sentido nos gustaría saber cuáles innovaciones tecnológicas se están incorporando para modernizar todos estos procedimientos de control. Mira, se están haciendo algunos procedimientos tanto como herramientas como mejora de procesos. Hay muchos procesos que se hacen y se hacían de manera manual, donde nosotros utilizando ya la tecnología se han estado automatizando, demostrado de que en algunos de estos procesos ya hemos medido los indicadores y hemos tenido casos donde, por ejemplo, en la gerencia de planes masivos, hubo un procedimiento que ya en los primeros meses de prueba se demostró que el tiempo en que se realizaban las administraciones locales este procedimiento disminuyó en casi un 30%. Esto sin duda se traduce en eficiencia. Tenemos sin duda ahora mismo el tema de la inteligencia artificial, la cantidad de información que se tiene, que se recibe y que se seguirá recibiendo. Nosotros no podemos quedar detrás. Todo el mundo completo, indiscutiblemente de los debates
que existen sobre la inteligencia artificial, pero ya es una realidad. Sí, hablando de futuro, nos gustaría culminar esta entrevista conociendo cuál es su visión para los próximos 5 años en todo lo que tiene que ver con eficiencia y cobertura de la fiscalización. Mira, tal como te decía, yo creo mucho en que nosotros debemos ser eficientes pero sin maltratar. No perder la percepción de riesgo, pero sin violentar procedimientos. No perder la percepción de riesgo, pero focalizando dónde podemos encontrar quizás aquellos que deben ser fiscalizados por su comportamiento. Históricamente, no solamente en República Dominicana, cuando se habla de administraciones tributarias, es como el cuco de la población. Es como mira, ahora vienen a cerrarme negocios, ahora vienen a evitar que nosotros podamos crecer como empresarios, y no es el rol. O sea, el rol es que podamos tenemos una responsabilidad legal de hacer cumplir una ley, de hacer cumplir de que se cumplan lo que exige el Código Tributario, pero sabiendo ser justo. En unos años anteriores nosotros tuvimos una iniciativa de premiar contribuyentes que su comportamiento siempre ha sido correcto, y le dimos un reconocimiento tanto a grandes locales como a grandes contribuyentes. Entonces, esto nos permite tener una visión de eficiencia, pero de justicia. Que la línea entre la meta que yo deba de cumplir no sea una excusa para utilizar métodos que el contribuyente no se merezca o no le corresponda. Esa es la visión que tenemos como subdirección. Eddie, muchísimas gracias por ofrecernos esta interesantísima entrevista. Amigos, agradecemos al señor Eddie Arango, subdirector de fiscalización de la DGII, por acompañarnos. Tenemos que ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso continuamos conociendo las diferentes áreas y proyectos de la Subdirección de Fiscalización en esta Dirección General de Impuestos Internos. Ya volvemos. Estamos de regreso en DGII 360, hoy conociendo la Subdirección de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora vamos a conversar con Marvin Cardosa, gerente de riesgos tributarios. Marvin, un placer recibirle otra vez aquí en DGII 360. Nos gustaría conocer cuál es la función principal que tiene la gerencia de riesgos tributarios. Claro, mira, para entender qué hace la gerencia de riesgos tributarios, primero debemos de hablar brevemente qué es un riesgo. Cuando escuchamos esa palabra riesgo, pues normalmente pensamos en algo negativo, ¿no? Y si ahora le colocamos el apellido tributario, sería riesgo tributario. Estamos hablando específicamente de situaciones no deseadas que afectan el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Hay 5 pasos fundamentales para hacerlo correctamente. Te los podemos enumerar. El primero es la identificación. Identificación no es más que una lluvia de ideas. La segunda etapa es el análisis. Es como evaluar qué tan probable es que ocurra cada uno de esos riesgos y qué impacto va a tener. La siguiente etapa es la priorización. Entonces, una vez que le pones numeritos, pues tienes que ordenarlo, ¿verdad? Y por último está la evaluación. Podemos mencionar 2 perfiles de riesgo. Tenemos uno que es la clasificación de riesgo global, que es algo interno. Las áreas la utilizan. Y también tenemos un perfil externo y público llamado scoring tributario. ¿Cómo se identifican y consolidan los riesgos tributarios a nivel institucional? Lo primero es identificarlos. Ya hablamos de las etapas de la gestión de riesgo, ¿verdad? Y para esto utilizamos, en esa parte de la identificación, utilizamos información proveniente de múltiples fuentes. Con toda esta información, identificamos distintos tipos de riesgos tributarios. Todos estos riesgos se registran en lo que llamamos el catálogo institucional de riesgos tributarios, donde se encuentran o se agrupan todos estos riesgos que se detectaron, ¿no? Luego viene una etapa fundamental, que es darle un valor a cada riesgo. ¿Qué significa esto? Pues son 2
valores importantes para cada riesgo. Uno es qué tan probable es que ocurra ese riesgo, cuál es la posibilidad que ocurra ese riesgo, y la otra es el impacto que puede tener ese riesgo. En términos tributarios, cuando hablamos de impacto, hablamos de recaudación. Hace unos minutos mencionó la herramienta del scoring tributario. ¿En qué consiste y de qué trata esta herramienta? Sí, el scoring tributario es una herramienta digital, innovadora y pionera en América Latina, desarrollada por la Dirección General de Impuestos Internos. Su propósito principal es informarte de manera clara y sencilla cómo va tu comportamiento tributario. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Al ingresar a tu oficina virtual, verás un sistema visual representado por estrellas. Este sistema te muestra de un vistazo rápido si estás cumpliendo con tus obligaciones tributarias. Es muy importante decir, ¿verdad?, es que la cantidad de estrellas refleja el nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿verdad? De esta forma, 5 estrellas significa que estás al día con tus obligaciones tributarias. Y menos de 5 estrellas indica que tienes 1 o más compromisos tributarios pendientes. ¿Cuál es el calendario para que el resto de los contribuyentes pueda también tener acceso a esta herramienta? Sí, mira, el scoring tributario fue diseñado para implementarse de forma gradual, ¿verdad?, tomando en cuenta la capacidad operativa de la administración tributaria y las particularidades de cada grupo de contribuyentes. La idea es avanzar paso a paso, asegurando calidad en la información y buena experiencia para todos. El calendario es el siguiente. En 2024 se incorporaron los grandes contribuyentes, ¿verdad?, que representan aproximadamente como el 80% de toda la recaudación nacional. Ellos fueron los primeros en acceder a esta herramienta. En 2025 será el turno de los contribuyentes medianos, ¿verdad?, quienes aportan un 15% adicional a la recaudación. Y 2026 se integrarán los pequeños contribuyentes, completando así la cobertura total, ¿verdad?, del sistema tributario formal. En ese mismo orden, para que los contribuyentes puedan conocer mejor esta herramienta, ¿cuáles son las facilidades de cara al cumplimiento que otorga el scoring tributario para los contribuyentes? Mira, el scoring tributario está diseñado no solamente para informar, sino también para motivar el buen comportamiento fiscal, ¿verdad?, de los contribuyentes. ¿Cómo facilita esto el cumplimiento tributario? Como aquí, bueno, te puedo resumir en 3 formas diferentes. La primera es que es fácil de entender. Segundo, motiva constantemente. Es lo que decíamos, ¿verdad? Las estrellas actúan como un espejo. Cada vez que tú entras a la oficina virtual, cada vez que accedes, te recuerda cómo va tu comportamiento. Tercero, refuerzan la reputación también de las personas o empresas, ¿verdad? Las 5 estrellas se han convertido en un símbolo de responsabilidad. Y lo más importante, Raiza, es que los resultados lo confirman. Desde que lanzamos el scoring tributario, el 83.4% de los grandes contribuyentes han mejorado o mantenido su comportamiento fiscal. Agradecemos a Marvin Cardosa, gerente de riesgos tributarios de la DGII, por acompañarnos. Ahora tenemos que ir a otra pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en orientación tributaria. Ya volvemos. Estamos de regreso en DGII 360. La fiscalización selectiva es un proceso clave para dirigir los recursos de control hacia los sectores y contribuyentes que representan mayor riesgo fiscal. Carolina Hidalgo, gerente de planes selectivos, nos explicará cómo se define la estrategia detrás de estas acciones. Carolina, bienvenida a DGII 360. Hola Marlenis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nos gustaría saber en qué consiste la fiscalización selectiva y cómo se diferencia de la fiscalización masiva. El proceso de fiscalización selectiva, como su nombre lo dice, es un proceso muy selectivo donde seleccionamos contribuyentes y realizamos verificaciones de contribuyentes muy en específicos. Básicamente las características principales es que la selección es en base a criterios de riesgos que son diseñados por nuestras áreas.
El análisis es mucho más profundo, se toma un poquito más de tiempo que una fiscalización masiva y se abordan otros aspectos relevantes de la tributación. Y su objetivo principal es mejorar el comportamiento tributario del contribuyente. Sería interesante conocer cómo se definen los planes sectoriales y qué factores determinan su priorización. Sí, nosotros hacemos un análisis de lo que llamamos un monitor sectorial, en donde vemos diferentes indicadores a nivel macroeconómicos. Indicadores que van desde el recaudo potencial en cada una de las actividades económicas, el Producto Interno Bruto, el indicador mensual de actividad económica, y esto pues nos da indicio de algún tipo de desviación, ya sea en algún impuesto o ya sea también en alguna actividad en particular. Luego desagregamos este análisis inicial o este macroanálisis que realizamos en factores muy puntuales. ¿Qué criterios determinan la selección de los contribuyentes para estos planes? Partimos de una lista de temas donde van desde conocer el sector, conocer la actividad económica como tal, conocer la legislación, cómo se comportan esos contribuyentes dentro del sector, cuáles son esas desviaciones que no deberían hacer, cuáles son esos comportamientos atípicos. Hacemos una caracterización de esos contribuyentes, que no es más que tratar de identificar cuáles son esos contribuyentes que ciertamente pertenecen a ese sector. Luego diseñamos lo que son los riesgos específicos, donde estos riesgos lo valorizamos y le damos un valor como tal para ver qué nivel de severidad tiene este riesgo. Y pues al final lo que hacemos es dar una propuesta de acción de tratamiento de acuerdo al nivel de riesgo que este tenga. ¿Qué rol juegan las herramientas analíticas avanzadas en lo que es este proceso de detención de riesgos? Las herramientas analíticas avanzadas juegan un rol sumamente importante. Los modelos predictivos, los algoritmos de Machine Learning, la minería de datos nos ayudan a detectar en grandes volúmenes de información patrones de comportamientos atípicos. ¿Y cómo se coordina con la gerencia de riesgos para focalizar lo que son las acciones de control? Con la gerencia de riesgo jugamos un rol sumamente importante, ya que a partir de los análisis que nosotros realizamos y esas propuestas de acciones de tratamiento en particular, es la gerencia de riesgo quien hace el proceso de priorización y sabe cuáles son los recursos que hay disponibles para poder realizar estas acciones de tratamiento. ¿Qué mejoras normativas se han propuesto para fortalecer el marco de control? Bueno, en el marco de precio de transferencia hemos abordado el decreto 253/21 que regula el marco normativo de precio de transferencia acorde con las acciones 8, 9 y 13 de BEPS, la norma 0821 que regula el reporte país por país y el reglamento 7814. ¿Cómo se fomenta la estandarización de procedimientos de fiscalización selectiva? El modelo de gestión de cumplimiento tributario viene a fomentar un poco lo que es la estandarización, no solamente en los procesos, sino también en los roles que realiza cada una de las áreas de la Subdirección de Fiscalización. Desde la perspectiva de la identificación y análisis, que es donde nosotros nos abordamos, realizamos los riesgos específicos en base a una estructura estándar para que sean replicables y consumibles para otras actividades. Igualmente, las pautas de acciones de tratamiento, que son las pautas que le damos a las áreas operativas para poder realizar las acciones, son estándar para que puedan realizar un trabajo más efectivo y más eficiente. Ya para finalizar, Carolina, nos gustaría saber cuáles son los retos y oportunidades para ampliar la cobertura de las acciones selectivas. Yo diría que los retos son migrar de lo que es un modelo tradicional a un modelo basado en riesgo. Si bien es cierto que el modelo tradicional siempre va a estar, donde se seleccionan casos puntualmente de fiscalización interna y externa, la idea es tratar de tener un abanico de acciones de tratamientos para poder abordar a un sinnúmero de contribuyentes mayor que lo que actualmente nosotros abordamos. Muchísimas gracias. Amigos, agradecemos a Carolina Hidalgo, gerente de planes selectivos de la DGII, por acompañarnos. Vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en este su espacio DGII 360.
La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, lanza el innovador concurso Pide tu factura electrónica y gana, una iniciativa que busca incentivar la facturación electrónica en el país. Desde el 12 de abril hasta el 27 de diciembre del 2025, podrás participar con tu factura electrónica de consumidor final ingresando a nuestra app DGII Móvil y ganar maravillosos premios en efectivo. Cada semana serán anunciados los ganadores a través de nuestro espacio DGII 360 y nuestras redes sociales. Infórmate, modernízate y cumple. Pide tu factura electrónica, participa y prepárate a ganar más de 5 millones de pesos en efectivo. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos en su espacio DGII 360. Ahora nos toca conversar con Jeffrey Olivo, gerente de planes masivos, quien nos contará cómo se diseñan los planes y acciones para una correcta fiscalización, qué fuentes de información son esenciales y cuáles han sido los resultados más destacados en los últimos años. Bienvenido, Jeffrey, nuevamente a DGII 360. Muchas gracias, Rey. ¿Cómo se diseña el plan anual de fiscalización masiva y cuáles son los objetos que ésta persigue? Bien, el plan de fiscalización masiva se diseña tomando en cuenta los lineamientos del eje estratégico, del Plan Estratégico Institucional y también lineamientos de la dirección, al igual también que las metas que han sido planificadas para el año siguiente. Ya hablando sobre el alcance que tienen, ¿qué coordinación existe con los administradores locales para que estos puedan ejecutar los planes? Bueno, la Gerencia de Planes Masivos tiene una comunicación muy buena con el Departamento de Gestión y Control de Administraciones Locales. Ellos son el enlace entre las administraciones y todo lo demás áreas de DGI. Además, también contamos con una mesa de ayuda donde las administraciones hacen las preguntas y los especialistas en cruce de información se encargan de mantenerle la respuesta día a día. En este tipo de campañas, ¿cuáles son los incumplimientos que más se detectan? Bueno, incumplimiento tal cual es la omisión del ITEVI, realmente. Es el incumplimiento que más se ve junto con sus formatos complementarios 606 y 607. Pero en el caso de los cruces de información, o sea, de las inconsistencias, es el ITEVI también. Sin embargo, es bueno aclarar que los cruces, o sea, esas inconsistencias no son un incumplimiento. O sea, el incumplimiento sí es la omisión, que es parte de tus obligaciones. Sin embargo, una inconsistencia es una diferencia aritmética entre tu misma declaración, tu declaración contra tercero o contra informaciones que tiene DGI. ¿Y cuáles son las fuentes de datos que ustedes utilizan para realizar los cruces de información? La información del mismo contribuyente, sus declaraciones versus sus declaraciones, por ejemplo, las 12 de ITEVI contra la de renta, la información de sus terceros, por los formatos de compra y venta. En este caso también estamos utilizando la facturación electrónica como parte de los insumos que utilizamos para el cruce. Informaciones de otras instituciones con las que nosotros tenemos acuerdos de intercambio. Ahora nos gustaría saber cuáles son los indicadores de gestión que utilizan para medir el éxito de estas fiscalizaciones masivas y cuáles son los resultados que ha obtenido la DGII aplicando estas estrategias. Tenemos varios indicadores. En el caso de las inconsistencias de los cruces, tenemos un indicador de la cantidad de inconsistencias cerradas. Este mide el desempeño, el esfuerzo que hacen las administraciones para completar los casos de fiscalización. Pero también tenemos uno que mide la calidad. O sea, lo que hace es que toma de cada caso cerrado, si existe alguna inconsistencia que pudo ser comprobada y ajustada, entonces toma ese caso como positivo. Entonces, tenemos una meta que debemos cumplir con relación a esa calidad. En el caso de la omisión, tenemos un cumplimiento muy específico que tiene que ver con la presentación al día de los impuestos. O sea, tenemos una meta que tenemos que impulsar, que es para que el contribuyente cambie su forma de actuar y presente a tiempo sus impuestos principales. En este caso, ITEVI renta activo. También las administraciones tienen ahora, desde hace apenas unos meses, un indicador que tiene que ver con la gestión de la omisión, pero ya de la omisión hecha, o sea, al contribuyente se le venció el impuesto y hay que estimarlo. Es un indicador de la cantidad de estimaciones que hay que realizar. Esto ha demostrado en estos días un
un buen incremento en las operaciones que tienen las administraciones locales. Muy excelente iniciativa. También nos gustaría saber qué estrategias se aplican para ampliar la cobertura de acciones de control. Esa misma es una. Queremos que estos mensajes lleguen a más personas, o sea, nosotros poder cubrir más. Como tú sabrás, DGI, como todas las otras organizaciones en el mundo entero, tiene recursos limitados. Entonces, no tiene el alcance para llegar a todo aquel que está incumpliendo o que tiene alguna necesidad hacia nosotros. Entonces, este es un mecanismo amigable, económico y masivo, que puede llegar a muchas personas al mismo tiempo. Muy bien, ya para finalizar, ¿existe alguna otra meta o visión que tenga la Gerencia de Planes Masivos para el próximo año? Bueno, este año que viene pretendemos incrementar la calidad de los casos, continuar, como te digo, con la automatización, expandir los mensajes y también vamos a entrar en un campo nuevo que es el uso de inteligencia artificial para la detección de inconsistencias y comportamientos inadecuados de los contribuyentes, específicamente con el uso de los datos de la facturación electrónica. Muy bien, gracias por traernos todas estas novedades a DGI 360. Gracias a ti, Raiza. Agradecemos a Jeffrey Olivo, gerente de Planes Masivos, por acompañarnos. Ahora vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en este su espacio DGI 360. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Edison Soto Fermín e Irma Teresa Valera Tavares con 50,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por la notaria pública Ángela Fontanillas Bueno. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo. Pide tu factura electrónica y gana. Estamos de regreso en DGI 360. La información es uno de los recursos más valiosos para una administración tributaria moderna. Por ello, la DGI ha dado un paso firme en la institucionalización de la gobernanza de datos. Halmington Taveras, encargado de esta área, nos explicará en qué consiste, cómo se integra con las funciones de fiscalización y qué beneficios concretos traerá para los contribuyentes. Halmington, bienvenido a DGI 360. ¿Qué es exactamente la gobernanza de datos y por qué es importante para una administración tributaria y en el caso nuestro para la DGI? Fíjate algo muy importante. La DGI gestiona información de alrededor de 4 a 5 millones de individuos que involucran contribuyentes, ciudadanos, empresas, ¿verdad? Asimismo maneja información de cientos de miles de vehículos, inmuebles. Cada mes recibimos cerca de 300,000 declaraciones de ITEVIS, anualmente recibimos más de 300,000 declaraciones de impuestos sobre la renta y el crecimiento de esta información interanual es de entre un 10 y un 13%, lo cual cuando tú lo pones en perspectiva con el crecimiento de la población, que es 1.2%, y con el crecimiento de la economía, que es 9% a largo plazo, quiere decir que la volumetría de información que recibe la DGI crece por encima del mismo desempeño demográfico y del crecimiento económico. Entonces la gobernanza de datos genera todos los acuerdos, todas las políticas, todos los estándares para efectivamente realizar un uso eficiente de la información. ¿Por qué se está hablando ahora precisamente de institucionalizar la gobernanza de datos? Mira, históricamente la gobernanza de datos, vamos a decir que como práctica no es algo nuevo en la administración tributaria. La gerencia de tecnología a través de su equipo de base de datos ya desde hace varios años viene hablando de la importancia de la gestión de datos, de la gobernanza de datos. Dentro de la gobernanza de datos se enmarcan distintos procesos. Uno está la gestión, documentación y análisis de calidad de la información. Otra pata está la seguridad de la información, la arquitectura de la información, es decir, cómo esta información se organiza para poder
ser dispuesta tanto para fines de análisis como para el aprovechamiento de los distintos sistemas de información que maneja la administración tributaria. Y ya todas estas tareas de alguna forma han estado repartidas. Por ejemplo, tenemos un departamento de seguridad de la información, tenemos por otro lado la administración de la base de datos que está en la gerencia de tecnología, y lo único que viene a añadir nuevo el área de gobernanza de datos es simplemente la parte de gestión y documentación de la información con análisis de calidad de los datos para fines de uso y asimismo adecuarse, ponerle nombre y apellido a una tendencia que marcan las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de datos en las administraciones tributarias. Y en esa misma línea, ¿cómo se integra la gobernanza de datos con las funciones que lleva a cabo la subdirección de fiscalización? La subdirección de fiscalización actualmente está trabajando, ¿verdad?, en el marco de la gestión del cumplimiento tributario basado en riesgos. Propone una visión integral sobre el contribuyente, atrayendo la analogía del bienestar personal al bienestar del contribuyente en términos del cumplimiento de todos los deberes formales, entiéndase tener un registro completo, correcto, presentar sus declaraciones de manera oportuna, con información correcta, informar de manera adecuada, pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no todos los contribuyentes, digamos, en el marco de esta integralidad, son iguales. Entonces, la gestión del cumplimiento tributario basada en riesgos te traza una línea para gestionar de manera eficiente y estratégica con una hoja de ruta estas situaciones. La gobernanza de datos en ese sentido, ¿verdad?, vendría siendo el elemento central que permite hacer ese diagnóstico en el marco de la gestión del cumplimiento tributario. Hamilton, muchísimas gracias. Amigos, agradecemos a Hamilton Taveras, encargado del Departamento de Gobernanza de Datos de la DGII, por brindarnos estas importantes informaciones. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en su espacio de orientación tributaria DGII 360. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, lanza el innovador concurso Pide tu factura electrónica y gana, una iniciativa que busca incentivar la facturación electrónica en el país. Desde el 12 de abril hasta el 27 de diciembre del 2025, podrás participar con tu factura electrónica de consumidor final ingresando a nuestra app DGII Móvil y ganar maravillosos premios en efectivo. Cada semana serán anunciados los ganadores a través de nuestro espacio DGII 360 y nuestras redes sociales. Infórmate, modernízate y cumple. Pide tu factura electrónica, participa y prepárate a ganar más de 5 millones de pesos en efectivo. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en DGII 360. Hoy conociendo a fondo esos proyectos y acciones que ejecuta la Subdirección de Fiscalización de esta DGII. Para terminar con este bloque de entrevistas, vamos a conversar con Lil Cruz, encargada del Departamento de Gestión y Control de Fiscalización, a quien damos una cordial bienvenida a DGII 360. Gracias, Raiza. Nos gustaría saber cuál es el objetivo principal del Departamento de Control de Gestión de Fiscalización dentro de la Subdirección de Fiscalización. El Departamento de Control de Gestión de Fiscalización tiene un rol estratégico y transversal a toda la institución. El objetivo principal del departamento es evaluar, monitorear y retroalimentar el desempeño de las acciones de tratamiento que se ejecutan desde la administración tributaria a los contribuyentes, asegurando que dichas acciones ejecutadas estén alineadas con los objetivos estratégicos o institucionales. ¿Cuáles funciones específicas desempeñan en seguimiento a los procesos de fiscalización? Principalmente de las funciones del departamento están las evaluaciones de impacto
el efecto que tienen estos tratamientos que aplica la Administración Tributaria sobre el comportamiento del contribuyente. Adicional a esto, tenemos la evaluación de las acciones de mitigación de riesgo, elaborar reportes de desempeño para la toma de decisiones estratégicas, en las cuales se incluyen, por ejemplo, resultados de las variables claves de rendimiento de institucionales que están incluidas dentro del Plan Estratégico Institucional. También desde el Departamento de Control de Gestión de Fiscalización se realiza la revisión de calidad de las auditorías externas. En ese mismo orden, ¿cómo se aseguran que los procesos de fiscalización cumplan con los plazos y estándares establecidos? Desde el departamento tenemos lo que llamamos un sistema de control de gestión basado en indicadores de desempeño que nos permite monitorear el progreso de estas acciones, el cumplimiento de los plazos, nos permite monitorear que las metas de cobertura se estén alcanzando, la eficiencia de los procesos y también la calidad de los casos revisados. ¿Y cómo se evalúa el desempeño de las acciones de fiscalización selectiva? Mira, al igual que cualquier otro tipo de acción, no únicamente las fiscalizaciones selectivas, el departamento implementa indicadores cuantitativos y cualitativos, como pudieran ser, por ejemplo, la cobertura, los montos determinados, el impacto sobre el comportamiento del contribuyente, que son las que se utilizan para hacer los análisis y las evaluaciones. ¿Cuáles son los tipos de informes o estadísticas que produce el departamento para la alta gerencia? Producimos diferentes tipos de informes, entre estos el seguimiento de las variables claves de resultado y los indicadores de desempeño, análisis costo-beneficio de estas acciones de tratamiento, a requerimiento, por ejemplo, de la alta gerencia podemos ofrecer reportes o informes con informaciones estratégicas y recomendaciones técnicas para la toma de decisiones. También desde el departamento realizamos los monitoreos de avance cuando existen, como por ejemplo en años anteriores, leyes de facilidades, y realizamos propuestas en base a los resultados obtenidos y las evaluaciones realizadas de las metas de fiscalización para los años siguientes y también de mejoras a nivel de procesos que pudieran contribuir a la eficiencia en la ejecución de acciones de tratamientos. ¿Cuáles han sido aquellas innovaciones o mejoras que han incorporado recientemente para optimizar el control de la gestión? La creación o la puesta en marcha del Departamento de Control de Gestión de Fiscalización es ya en sí misma una innovación para la Administración Tributaria. Este departamento viene a complementar el modelo de gestión de cumplimiento basado en riesgo sobre el cual la Administración está trabajando actualmente como parte de las mejoras que ha implementado a nivel de eficiencia y de gestión. Entonces, todo lo que se realiza, todo lo que hemos conversado en el día de hoy a nivel de indicadores, de monitores, de herramientas analíticas, han sido desarrolladas en el departamento de manera muy reciente, ya que, la administración está dando los primeros pasos dentro del modelo y pues es la innovación más grande que tenemos. Además de que poder tener estos tableros que nos permiten monitorear las acciones y poder disponer de estas variables clave de rendimiento que permiten esa toma de decisión puntual, pues son de los resultados, más innovadores que tenemos. Excelente, muchísimas gracias Lil por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Estuvimos conversando con Lil Cruz, encargada del Departamento de Gestión y Control de Fiscalización de la DGII, a quien agradecemos por acompañarnos. Ahora vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en este su espacio DGII 360. Presentamos los ganadores de esta semana del concurso Pide tu factura electrónica y gana. Edison Soto Fermín e Irma Teresa Valera Tavares con 50,000 pesos cada uno. El proceso fue certificado por la notaria pública Ángela Fontanillas Bueno. Continúa participando y gana maravillosos premios en efectivo.
Pide tu factura electrónica y gana. Hemos llegado a la parte final de su programa DGI 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.